'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, ya ha pasado la tormenta, por decirlo de alguna manera, es decir, ya tenemos auto de la Audiencia Provincial, ha dicho lo obvio, por cierto, ha dicho lo que nosotros estábamos diciendo que iba a decir, y no lo que determinados medios de la izquierda estaban diciendo que se iba a decir, que según ellos le iban a pegar un revolcón de mucho cuidado al juez Peinado, pues no. Lo que ha hecho es respaldar al juez Peinado básicamente en lo mismo en lo que ya le respaldó en el primer auto de la Audiencia Provincial. Le permite seguir con la investigación. Y de hecho, de lo que vamos a hablar en estos momentos es de que no solamente le permite, sino que hasta el momento Begoña Gómez está imputada por 2 delitos: tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Pues cuidado, porque se abre la puerta a una cuádruple imputación. Se incorporarían 2 delitos más. Miguel Ángel, explícanoslo, porque si en el gobierno socialista y Pedro Sánchez y compañía pensaban que se les acababa el suplicio, me da que no ha hecho más que empezar. Pues sí, efectivamente, Carlos. Oficialmente, pues Begoña Gómez está siendo investigada junto a Barrabés y al rector de la Complutense Goyache por eso tráfico de influencias y corrupción en los negocios derivados pues de esas contrataciones, adjudicaciones y por supuesto pues de todo lo que es la trama de la Complutense, del máster, de la cátedra, etcétera. ¿Qué es lo que sucede ahora, Carlos? Pues que Hazte Oír, personada como acusación popular, presentó una ampliación de querella por un posible delito de apropiación indebida por el famoso software de la Complutense, el cual pues elaboraron empresas importantes y luego, digamos, en la fase final se sacó un concurso público para que fuera finalizado en la propia Complutense, ¿no? Por 60.000 euros. Luego, posteriormente, Begoña Gómez se puso a su nombre ese software. Bueno, pues ahí está el tercer posible delito, que es el de apropiación indebida. Hubo hace unos días una resolución de la Audiencia Provincial de Madrid de otra sección en la cual decía pues, que el juez Peinado era el competente para investigar este presunto delito. El juez Peinado preguntó a la audiencia si esa resolución es firme y cabe concluir que obviamente es cuestión casi diría yo de días o de pocas semanas que el juez Peinado pues investigue también ese presunto delito de apropiación indebida por parte de Begoña Gómez, que se sumaría a los 2 existentes. Pero es que también, Carlos, en el sumario está recogida la denuncia ampliatoria de Manos Limpias, que a su vez hace referencia a una denuncia de un colegio oficial de ingenieros técnicos informáticos. En esa denuncia, ¿qué es lo que se dice? Pues que Begoña Gómez firmó un documento, concretamente pues, el pliego técnico para llevar a cabo ese concurso público para finalizar el software. Obviamente Begoña Gómez no tiene la titulación de ingeniera técnica informática y ahí podría encontrarse el cuarto delito, que es intrusismo profesional por parte de Begoña Gómez. Ese delito, ¿cómo lo ves tú? Es decir, por lo que te comentan cuerpos jurídicos, por lo que te comenta gente de las propias acusaciones populares, ¿tú crees que sería? Porque lo que yo había leído inicialmente, que de hecho dimos la noticia efectivamente en Libertad Digital, esta historia de que ella había hecho las bases técnicas para poder solicitar el concurso público del software. Con el dinero de Google, Indra y Telefónica, según ella, no llegaba, y decidió que, me parece que eran 60.000 euros o 60.500 euros adicionales, sí, eran necesarios en base a un concurso público. Y la discusión inicial era si realmente para solicitar eso hacía falta efectivamente esa formación. Por lo que me dices, efectivamente parece que sí sería el criterio que se adopta, que eso era intrusismo. Yo, sinceramente, creo que la denuncia del colegio está bien fundamentada. También es cierto, Carlos, que si tuviera que apostar, apostaría más porque Begoña Gómez sea imputada a corto plazo por ese tercer delito de apropiación indebida, que es verdad que hablando con los juristas siempre dicen que es el que ve más claro, ¿no? A día de hoy, incluso más fácil de cristalizar que incluso el de tráfico de influencias o corrupción en los Ahí, negocios. Miguel Ángel, en ese delito, Moncloa va a tener un problema, porque amén de que evidentemente tiene una cierta conexidad con el delito de tráfico de influencias, porque la siguiente pregunta sería ¿por qué Google, Indra y Telefónica decidieron hacerle gratis un software? Que es una gran pregunta, porque yo conozco a pocas personas que llamen a la puerta de Google y les regalen algo, o de Indra o de Telefónica. Conozco a muy pocas personas, básicamente a ninguna. Pero claro, es que va conectado un concurso público. Es que el concurso público se tuvo que autorizar públicamente y el jefe de lo público va y resulta que es su marido.
Estoy totalmente de acuerdo, Carlos. Yo creo que este delito tiene esa doble implicación, ¿no? Por un lado, lo que es la apropiación indebida y por otro lado, esa conexión con ese posible delito de tráfico de influencias, ¿no? ¿Por qué le hacen gratis empresas tan importantes a Begoña Gómez ese software? ¿Por qué? Luego es verdad que se quitan del medio en la fase final, pero obviamente se lo hacen porque es la mujer del presidente del gobierno. Y esto es muy importante. Y también te diré, Carlos, que en ese auto de la Audiencia Provincial de Madrid, la sección 23, de alguna forma se puede concluir que está de forma indirecta diciendo que está al caer ese tercer posible delito de apropiación indebida porque lo menciona. No hace referencia a la denuncia por intrusismo profesional, pero sí hace referencia a que ha habido una ampliación de querella por parte de unas acusaciones, que ellos como magistrados de la sección no tienen que hacer el papel de meterse en el papel del instructor, pero que todavía queda investigar mucho en referencia al ámbito docente, profesional y empresarial de Begoña Gómez. Es decir, están respaldando, Carlos, que el juez Peinado dé el paso ya de asumir, ¿no?, ese tercer delito contra Begoña Gómez, que en este caso sería por apropiación indebida, como decimos, el que parece que incluso tiene más posibilidades de prosperar de cara a un futuro juicio. O sea, si se suman, después de lo que hemos visto y con lo que había dicho la Fiscalía, que todo era un invento, todo era bulo, todo era fango, que las acusaciones habían trasladado una denuncia falsa, que el juez había admitido una denuncia falsa, que a mí yo hasta este momento sigo esperando que el Consejo del Poder Judicial mueva pieza. Es que se ha calumniado a un juez y ha sido respaldado 2 veces por la Audiencia Provincial. Por cierto, ha sido calumniado con respaldo de la Fiscalía. En estos momentos el fiscal general no es que debería haber dimitido, es que no deberíamos estar ni oliendo el rastro suyo de la velocidad a la que debería haber dimitido, porque ya no es que sea un ridículo, es que es un ridículo con indicios de prevaricación como la copa de un pino, porque lo han hecho todo esto para satisfacer al jefe de quién depende sé, de quién dependes. Pero bueno, dicho todo eso, lo cierto es que va a haber un hecho objetivo y sería una ampliación de las imputaciones a Begoña Gómez. ¿Cómo va a explicar Moncloa que todo lo que dijo era bulo, era fango, que todo lo que dijimos era cierto, que todo lo que ellos decían ha sido tumbado por 2 veces por la Audiencia Provincial, que todo lo que dijimos se mantiene y que encima le amplían las imputaciones? Es decir, a partir de ese momento pasa a ser sospechosa de más delitos, Begoña Gómez. Así es, obviamente el auto de la Audiencia Provincial de Madrid cierra muchas bocas y ha dejado en muy, pero que muy mal lugar al Pedro Sánchez, a su defensa, a los ministros, a todo el Partido Socialista, porque llevan Y a dándonos Álvaro meses la García cantina. Ortiz, Miguel Ángel, ¿eh? Y a Álvaro García Ortiz, por supuesto, efectivamente, a la propia Fiscalía, ¿no? Porque llevan durante meses hablando de investigación prospectiva, de que se ha causado indefensión a Begoña Gómez, que aquí no hay nada, como decía Pilar Alegría, que se está pedaleando en la nada. Oiga, ya llegan magistrados de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, que ya no es el peligroso juez Peinado, y le dicen que efectivamente toda la investigación que está llevando a cabo el juez Peinado está bien hecha, que aquí no hay prospección, que aquí no hay indefensión de nadie, y encima le están abriendo la puerta a esa posible imputación de Begoña Gómez por un tercer delito. Obviamente se les ha caído completamente el relato y bueno, hoy están más calladitos, ¿no? O sea, Qué en las remedio, últimas ¿no? horas en las últimas horas se han quedado sin argumentación, se han quedado más calladitos porque obviamente ya no tienen que decir nada. Hay que decir que la primera resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, pues prácticamente, no te voy a decir que fuera igual, pero muy parecida a la última. O sea, ya estaba fijando, digamos, lo que consideran los magistrados que había indicios delictivos para seguir investigando, qué es lo que no, que Globalia quedase apartado de momento, no significa que sea un carpetazo definitivo. Y obviamente, pues esa resolución que hemos conocido en las últimas horas va en la misma línea. No ha habido ninguna sorpresa y a mí sí me ha llamado la atención el respaldo sin fisuras que están haciendo los magistrados de la sección 23 a la instrucción que está haciendo hasta ahora el juez Peinado por muchas acusaciones que se han vertido contra él desde la Fiscalía y desde el Gobierno. Sí, sí. No, no, totalmente, ¿eh? Aparte que habíamos comentado varias veces la historia de que si le pegaban un toque al juez Peinado, a quien se lo estaban pegando era la justicia en pleno porque está sufriendo un ataque del Poder Ejecutivo descarado. Con lo cual, la verdad que la respuesta ha sido contundente y ha sido aquí de invasiones del Poder Ejecutivo ni media. Es decir, del Ejecutivo sobre el Judicial. ¿Tú qué crees que va a pasar a partir de ahora? Porque a mí
la sensación que tengo por las informaciones, hemos publicado ya incluso de fuentes policiales, que consideran perfectamente armada la parte del software. Eso implicaría una cuestión. Tú has publicado también otra cosa, y has publicado que tendría, en caso de pasar al juicio oral, tendría que ser un juicio con jurado popular. ¿Le vamos a acabar viendo sentada a Begoña Gómez delante de un jurado al más puro estilo de una película americana, viendo cómo ponen caras de póker cada vez que dice, no, conseguí otro negocio más, sí, sí, y este también, pero no tiene nada que ver con que yo fuera la mujer del presidente? Sí, pues tiene toda la pinta de ello, Carlos, hablando con muchas fuentes jurídicas, y es que además, aparte de los juristas que he consultado, es que la propia sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, en su propio auto, ya deja caer que si Begoña Gómez obviamente es procesada por ese delito de tráfico de influencias, tendría que verse las caras con un jurado popular, porque es verdad que aunque haya otros posibles delitos, en este caso corrupción en los negocios o apropiación indebida, lo que nos dicen es que ese delito de tráfico de influencias arrastraría a un tribunal de jurado al resto de delitos. Es decir, todo se juzgaría por un tribunal popular, por un jurado popular, con lo cual, como dices tú, es muy probable que Begoña Gómez tuviera que declarar en vista oral y ser juzgada ante un jurado popular, que lo comentábamos fuera de micro, Carlos. ¿Tú qué crees? ¿Que es mejor o peor que A se ver, enfrente a un jurado popular? yo te lo digo abiertamente, yo no creo en el jurado popular ni para compartir un plátano. O sea, me parece una aberración antijurídica. Dicho esto, en España está regulado. A mí, que gente que no tiene conocimientos jurídicos evalúe comportamientos desde un punto de vista jurídico, me parece una auténtica barbaridad. Ahora, el partido de la demagogia es el Partido Socialista. Ellos son los del populismo. Pues ahora te lo comes con patatas. Yo estoy convencido de que es peor para ella. Básicamente porque aquí hay una doble vertiente. Una, la categoría moral de los comportamientos de Begoña Gómez es nauseabunda. La categoría legal está por demostrar. Si a mí me lo preguntas, Miguel Ángel, te digo que es exactamente igual de nauseabunda. Porque con toda la información que hemos publicado, yo sí considero que hemos pasado ya de los indicios a las pruebas de que ha habido delito de tráfico de influencias. Pero eso es mi opinión particular. Esa la tendrá que evaluar jurídicamente ese jurado. Pero el jurado se va a ver afectado en su valoración por un juicio moral, obviamente, porque tú no te puedes disociar. Y cuando a ellos se les exponga que una persona que no tenía nada de todo esto ha pasado a tener todos los negocios del multiuniverso y multiverso, todos justo cuando su marido llegó a presidente del gobierno, es evidente lo que van a pensar. Porque van a pensar lo obvio. ¿Van a mezclar lo moral con lo jurídico? Sí. ¿A mí me gusta eso? No, lo aborrezco, pero estos son los defensores de estas fórmulas. Y en el momento en el que tú mezcles lo moral con lo jurídico, yo estoy convencido de que ese jurado popular va a decir, pero señora mía, que usted no tenía ni un solo negocio, ni con Naciones Unidas, ni con Ghana, ni con Kenia, ni con nadie, ni con la OMT, ni con Globalia, no tenía nada, ya pasaba a tener todo. ¿Por qué la han metido? Ah, porque era la mujer del presidente, obvio. Es decir, yo creo que esto es peor para ella. En la resolución de la Audiencia Provincial, Carlos, además me llama especialmente la atención cómo ya casi acreditan ese delito de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios, porque los magistrados de la sección 23 hablan en unos términos en los cuales destacan la abundancia Claro, o el número de aumento significativo de contrataciones y adjudicaciones a exacto. las empresas de Barrabés, justo después de que Begoña Gómez pues reciba la ayuda de Barrabés con el máster, con la cátedra en la Complutense, etcétera, y cómo de repente pues Barrabés experimenta un aumento muy significativo de todas las adjudicaciones y contratos que recibe por Miguel parte de la Ángel, Administración del Estado. y cuando hablan de ella, cuando hablan de ella y de su carrera profesional, no recuerdo ahora exactamente el término, no sé si utilizan, pero vamos, es un sinónimo de explosión. O sea, hablan de Sí, el despertar, no me acuerdo exactamente cuál es la sí, palabra, ahora lo sí, sí, busco. sí, 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 Pero sí. hablan, ahora lo busco para que no digan que hemos metido una palabra, pero creo que lo relata y ahí habla directamente del avance, de la forma de multiplicarse la carrera profesional de la propia Begoña Gómez. Por cierto, que le arrea un zurriagazo, mucho cuidado cuando dicen, me vienen aquí hablando de indefensión y ha tenido usted turnos para defenderse, que los turnos de declaración son para eso, y los ha rechazado. Exactamente, Claro, porque en ese auto se dicen muchas cosas también entre líneas, ¿no? Creo que el término aproximado, Carlos, era algo así como despegue profesional o puede algo ser. así, ¿no? De, Ahora, de, de ahora lo Begoña busco. Gómez.
Sí, sí, Y es sí. verdad que en la resolución, de forma velada y de forma indirecta, los magistrados en un momento dicen que obviamente cuando se están investigando unos hechos, lo que tiene que hacer el juez instructor es llamar a declarar en calidad de investigado a la persona señalada para que aclare ante el juez todas las dudas que pueda tener. Y sin embargo, también pueden acoger a su derecho de no querer declarar. Entonces, en ese parrafito del auto de la Audiencia Provincial de Madrid, yo sí que vislumbro en cierta forma que están diciendo que Begoña Gómez no ha querido dar explicaciones sobre los hechos que se está investigando el juez Peinado y que esas explicaciones podrían haber colmado un poco las sospechas o las dudas que hay en torno a la propia Begoña Gómez, ¿no? Yo creo que en ese aspecto los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid han sido muy claros respecto a la investigación que está siguiendo el juez Peinado, respaldando que en todo caso estamos en la fase de instrucción y que lo que no puede ser es que una investigación que se inicie con una denuncia no pueda evolucionar, que no esté viva, que ya no, es que esos hechos no están recogidos en la denuncia. Oiga, es que el juez instructor empieza a investigar algo y sigue las ramificaciones. Es que su deber es seguir las ramificaciones y no solamente quedarse en el origen de una denuncia, ¿no? Y ese es otro de los reproches, ¿no?, que hacen los Mira, magistrados a Miguel la Ángel, defensa y a la fiscalía. el lanzamiento de la carrera profesional de Begoña Gómez. La frase literal es el lanzamiento. Pues usted me dirá, si hay un lanzamiento no hay continuidad. Y si no hay continuidad y hay un lanzamiento, tiene que corresponder a algún factor. ¿Cuál es el factor diferencial? Es que es básico el tema, pero vamos, sí, sí, sí. Oye, ¿tú crees que la parte de la acusación popular en un jurado popular va a sacar el cuchillo en caso de que lleguemos a ese juicio oral? ¿Tú crees que van a sacar el cuchillo? Porque la exposición delante del jurado puede ser espectacular. Demuéstrenos qué era lo que les vendía a las empresas para que consiguiesen hacer negocio con los ODS de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Háganos una exposición, señora Begoña Gómez. Diga aquí cómo les hacía ganar dinero. Hay O que, sea, hay, puede ser. hay que decir, Carlos, que Begoña Gómez, pues en una ocasión se libró de declarar porque no, decía que no lo habían notificado, ¿no?, oficialmente la ampliación de querella y acto de oír, pero en la segunda ocasión que pudo declarar ante el juez Peinado no quiso declarar, acogiéndose a su derecho, pero no quiso declarar. Nos ha librado Begoña Gómez de verla en acción en sede judicial por el momento. Sí hemos visto a Begoña Gómez en distintos foros y la verdad es que yo me echaría a temblar si fuera su abogado, porque a la hora de exponer sus argumentos y sus ideas en público tiene la verdad es que ciertas carencias. Y ahora que hablamos del abogado, también me ha parecido, Carlos, muy significativo, no sé si has podido ver las declaraciones que ha hecho Antonio Camacho en las últimas horas tras conocer la resolución a la agencia EFE, diciendo con una cara que le llega hasta el suelo, diciendo que ellos están muy satisfechos con la resolución de la audiencia provincial porque es el primer paso para el cierre de la investigación. O sea, lo dice con una cara que le llega hasta el suelo, Mira, que contradice absolutamente sus palabras, pero ahí lo suelta Antonio Camacho. Todavía recuerdo un espejo que me hicieron hacer en pretecnología, en manualidades, en el colegio de jesuitas, que llevaba escrita la siguiente frase: hoy es el primer día del resto de mi vida. Entonces se lo podemos mandar, si encuentro el espejo se lo mandamos a Camacho, porque si se siente satisfecho con este auto, se va a sentir satisfecho con mi espejito mágico. Lo hemos comentado muchas veces, Carlos. Yo creo que el trabajo de Antonio Camacho está siendo un desastre en esta investigación. Es verdad que también lo hemos comentado que obviamente no es libre él, ¿no?, de tomar según qué decisiones, pero desde luego yo creo que está haciendo una defensa muy desastrosa de Begoña Gómez y ya el colmo de los colmos es que intente convencer a los españoles de que está satisfecho con la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid con un careto o sea, es que merece la Satisfaction. pena verlo, porque es que tiene un careto que no, hasta el suelo del enfado que tiene, porque obviamente sabe que es una patada en la espinilla la que les ha dado los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid a ellos y a la propia Fiscalía. Te refieres a esta espinilla, ¿no? Porque la patada ha sido literalmente en el cuello. A ver, yo también, no es por disculparle a Camacho, que la verdad que el ejercicio profesional de la abogacía parece no haber sido el don que le ha concedido Dios, pero independientemente de eso, hay que reconocer que menudos bueyes con los que está teniendo que arar.
porque es que no se pueden hacer más barbaridades. O sea, el uno montando un jaleo, el presidente del gobierno, y negándose inicialmente a que fuera el juez, luego lo acepta pero no declara, pone todas las pegas del mundo, utiliza un informe de la abogacía del Estado tirando de recursos públicos, luego usa la fiscalía para bloquearlo. Begoña Gómez, la primera declaración a la fuga, novia a la fuga, y la segunda se queda callada. Le ordenan desde Moncloa, porque es obvio que recibió la orden desde Moncloa, a Camacho que intente cortar al juez en las alocuciones que hace dentro de su juzgado. Es que es surrealista todo. Y luego, claro, tener como cliente a una persona que es que pasó de no tener nada a tener negocios con medio planeta, hombre, es complicado que no liguemos eso al hecho de que tu marido es el presidente del gobierno, aunque solamente sea porque tuviste las santas narices, Begoña Gómez, de en el primer máster que te dieron llamarle máster en fundraising de fondos públicos, con 2 narices, y le faltó poner de los que reparte mi marido, y luego fueron corriendo de la Complutense a borrar el título, que en estos momentos está borrado, pone fundraising. Pero ¿cómo que fundraising? Que ahí ponían fondos públicos y privados. Está claro que el trabajo de Antonio Camacho es un trabajo muy, muy difícil, muy complicado, pero también no hay que olvidar otros aspectos clave él suma su enorme capacidad para destrozar lo que está ya peor imposible. Exactamente, ya lo está rematando, y hay que decir que Antonio Camacho ha sido uno de los que más ha estado con la cantinela en los últimos meses de la indefensión de Begoña Gómez, que le ha dicho por activa y por pasiva con cada movimiento del juez Peinado, y es que el puntapié de los magistrados de la sección 23 diciendo que aquí no ha habido ningún tipo de indefensión, que a la vez es un argumento jurídico que cierra la puerta a ese posible recurso ante el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido en el futuro, etcétera, es muy relevante también para el futuro de la causa judicial que la Audiencia Provincial deje claro que no ha habido ningún tipo de indefensión. Bueno, pues Miguel Ángel, seguiremos muy atentos, porque si esto va para bingo y tiene toda la pinta, pues nada, lo iremos contando, que de 2 puede pasar a 3 delitos imputados, de 3 a 4, y como sigamos así por la información que nos llega, pues resulta que acaba sentada en un banquillo y delante de un jurado popular. Miguel Ángel, que un placer. Igualmente, Carlos, un abrazo. my way, so you can go kick